No cabe duda que en la revista Mujer de Negocios también nos interesamos por conocer las vidas, cómo estas van transformando y nos van dejando una lección sobre todo. Regresamos a ese proceso después de los acuerdos de paz de 1996. Vemos cómo en la construcción de la afiliación del partido PAN no se da lo que quizá en su momento aspiraba Guayo, pero cuando se forma Gana como tal y empezar de cero, lo invita todavía más a decir sí a mi patria. Así es, fue como decíamos al final del segmento anterior, no es que fuera un sacrificio, pero las probabilidades de ganar la primaria del PAN eran mínimas contra el secretario general, que casi era fundador del partido y conocía todo el partido. Yo tenía 3, 4, 5 meses de estar ahí, pero son las cosas que hay que hacer por el grupo, por el equipo, por lo demás. Yo pude haberles dicho que no, pero no había en ese momento otra opción según ellos. Entonces, pues ni modo. Afortunadamente, Óscar Béchey cambia de opinión y él es el candidato. Y me nombra jefe de campaña, así que cuando se decida, con mucho gusto. ¡Ay, qué emoción! Voy a tomar la palabra. Con mucho gusto. Me nombra jefe de campaña, me dedico a aprender y a estudiar de eso. Viajé a Honduras, a Estados Unidos, a Colombia, a México, a todos lados aprendiendo cómo ser jefe de campaña, porque no tenía la más mínima idea. Pero fue una campaña muy interesante. Con Óscar Béchey ganamos la primaria del PAN arrasando 70-30, pero se presentó el problema de que el secretario general seguía siendo Leonel López Rodas, y la probabilidad de que no lo inscribieran era una amenaza, y entonces los líos políticos internos en el partido pues obligaron a Óscar, porque a mí no, yo no me quería salir del PAN, a formar la alianza. La alianza se formó con 3 partidos políticos: el Partido Patriota, el Movimiento Reformador y el partido y el PSN de Cayo Castillo. Y nosotros, que no teníamos partido político, pero nos salimos del PAN, que éramos más grandes que los 3 juntos. Éramos la verdadera fuerza política. De los 3 partidos eran partidos nuevos, no tenían mayor estructura. Ahí volví a ser jefe de campaña ya a nivel nacional, y había aprendido con la primaria y sí, una experiencia maravillosa. Así que la insto a que ojalá logre ser jefe de campaña en cualquier campaña. Me encantan las municipales, esas ¿sí? Son más alegres todavía, sí. Bueno. Así que sí, no tiene que ser presidencial. No tengo que esperar a la presidencial, no, para disfrutarlo. No, pero sí es la adrenalina en su máxima expresión. Me gusta. Y entonces ahí me nombra Óscar Béchey, cuando ya gana, me nombra secretario ejecutivo de la presidencia. Y ese es el cargo político más grande que llegué a tener, porque era muy diferente de la secretaría ahorita. En ese momento la secretaría ejecutiva de la presidencia era responsable de la descentralización. O sea, yo era el contacto con el ejecutivo, con todos los alcaldes, con todos los gobernadores, que eran los líderes. Y eso da un poder político muy grande, por supuesto. Aparte de eso, como a los 4 o 5 meses de estar en el gobierno, Óscar Béchey me pide que sea el enlace entre el Ejecutivo y el Congreso. Entonces sí fue una posición política muy poderosa, digamos, en ese momento. Y que, por supuesto, incentivó más el tema de participar, primero formar el partido. Convencimos al resto del grupo, bueno, más que nada teníamos presión de las bases, que no querían estar sontos, ¿verdad? La gente que venía del PAN querían tener su partido y no querían estar ni en el PP, ni en el MR, ni en el PSN. Entonces decidimos hacer un partido que se llamara Gana. Entonces ahí ya nos afiliamos todos. Yo soy la firma número 2, Óscar Béchey fue la firma número 1, y fundé la Gana con los principios democráticos de primarias, bases, hacer partidos de verdad. Que ahí lo relato, y probablemente por mi formación, que tuve la suerte y oportunidad de vivir en Inglaterra, en Alemania, en Suiza, y ver las democracias verdaderas, y están apoyadas, fundamentadas en los partidos políticos.
¿verdad? Ahí siguen, 100 años tienen los partidos y siguen, la gente cambia, no como aquí que es como calcetín. Entonces formamos el partido y por supuesto ya decidí participar en las primarias y me quedé a 3 semanas cuando suspenden el banco. Entonces la tercera parte del libro es esta parte política, toda la parte política. Y la cuarta parte del libro es la suspensión del banco, como un elemento que no termina, porque le voy a contar una anécdota, pero no termina con la vida empresarial, aunque sí terminó con mi patrimonio, pero no con el espíritu empresarial, y termina eso sí con mi vida política, porque ahí sí ya no se podía hacer más, ¿verdad? Era demasiado. Entonces, por eso es importante, aparte que había que contar la historia de qué pasó con la suspensión. Entonces la cuarta parte del final está dedicado a eso, a la suspensión, y básicamente como otra vez los poderes, ¿verdad? Porque mucha gente me dice, mira vos, es que el banco lo cerraron para que vos no fueras presidente. Tampoco, no. No es así. Había una razón económica muy clara. Hubo un problema de una empresa en Estados Unidos que se llamaba Refco, que cerró sus puertas, y Bancafé International tenía bonos que eran propiedad de Bancafé International en custodia ahí. Pero las leyes en Estados Unidos, el juez cierra la cosa y no entra ni sale nada. Entonces eso generó un problema de liquidez, porque Bancafé International dejó de recibir los intereses de esos bonos, y como también se hizo público, la gente empezó a retirar sus depósitos, más presión de liquidez. Entonces el origen es económico definitivamente, ¿verdad? De la suspensión. Los accionistas, lo que discutimos fue que no sabíamos, porque Banco del Café S.A., que era muchísimo más grande, Bancafé International era relativamente pequeño, ¿verdad? Empezó a apoyar a Bancafé International y todo el mundo recibía sus intereses y su capital cuando lo quería retirar. Pero no sabíamos cuánto tiempo iba a durar esto, y entonces ya podía poner presión en Banco del Café S.A., entonces se decidió la venta. Y la venta, ahí es donde entra la parte curiosa. Se quiso hacer todo esto, por supuesto, del conocimiento de la Superintendencia de Bancos y del presidente del Banco de Guatemala con las autoridades. Era un problema público, no nada oculto. Y la solución de mercado era vender la parte local. Con el producto de la venta de la parte local nos quedaba, ¿verdad? Se cubría a los inversionistas de Bancafé International y nos quedábamos nosotros esperando si recuperábamos algo o no, ¿verdad? Esa era la línea, muy simple, una solución de mercado. Se contrató a Citigroup de Nueva York para que hiciera una subasta internacional. Participaron 3 bancos y para sorpresa de Citigroup, que nunca le había pasado, ninguno de los 3 hizo una oferta. Después uno de los bancos, HSBC, nos contó que lo que sucede es que si uno quiere hacer una cosa de esas, lo primero que hace es contratar un abogado, ¿verdad? Si yo quiero ir a comprar un banco a Nicaragua, pues lo primero que hago es buscar un bufete de abogados en Nicaragua, y un bufete de abogados de Nicaragua que sepa de banca. Y entonces resulta que los abogados que contrataron los 3 bancos, por supuesto tenían experiencia bancaria porque tenían clientes bancos guatemaltecos. Y por supuesto los clientes bancos guatemaltecos los condicionaron. Así funciona la competencia, ¿verdad? Totalmente. Es duro. Después todavía logramos una venta directa, ya sin problema con abogados, que era con Scotiabank. Y ese proceso de venta con Scotiabank fue el que interrumpieron de una manera abrupta 2 semanas antes de que se concretara. Todo porque algunos colegas estaban convencidos que no debería entrar un banco internacional a agarrar el tercer banco más grande y hacerles la competencia que les iba a hacer y ponerlos. Ya nosotros habíamos hecho suficiente durante 20 y tantos años, no querían todavía más presión y entonces lo bloquearon, y políticamente lo bloquearon a nivel del presidente. La prueba más contundente de eso es que a las 5 de la tarde citó el presidente personalmente con otros 2 asesores a los directores de medios principales. Ahí estaba Gonzalo Marroquín, estaba Mario,
José Rubén Zamora, todos estaban ahí, todos los de los medios, los Archila, todos. Y a las 5 de la tarde les comunicó la suspensión del banco y les pidió apoyo para que no hubiera pánico y todo eso, pero que se suspendía Bancafé. Y José Rubén Zamora, que había estado en la Junta Monetaria, pidió la palabra y él mismo dice, fíjate que yo pedí la palabra porque qué pendejos mis reporteros que no tenían la noticia. Y yo dije, mire, ¿y a qué hora se reunió la Junta Monetaria para decidir eso? Ahí tartamudearon, no se había reunido la Junta Monetaria. La Junta Monetaria se reunió a las 7 de la noche, por supuesto, para convalidar una decisión política. Entonces ahí concluye el libro. Ese es básicamente. En este venir de una historia familiar interesante, de poner a prueba muchísimas cosas como persona, como usted dice en el libro, se desnuda el alma. Vemos casos donde a veces afrontarnos a ciertas dificultades de la vida lleva a algunas personas a pensar en temas como el suicidio. Yo quiero tocar este punto vital con usted porque creo que puede ser un ejemplo de vida para quienes hoy nos ven y más para la juventud, de que podemos enfrentar, siempre hay dos partes en una historia, y cómo se sale adelante, cómo. Ok, sí, y bueno que lo mencionara porque después de lo del banco hay un pedacito nada más sobre la vida en el preventivo. Me ha tocado, porque hasta ver si lo voy a regresar, primero Dios no, pasar 9 años y medio en prisión preventiva, sin que el caso vaya ni siquiera a juicio, ni siquiera a fase intermedia. De esos, los 3 años y medio fueron en el preventivo, que es donde sí fue muy duro. No, para mí en lo personal estaba en un sector que se llamaba el sector 12 y era en cierto sentido seguro, ¿verdad? Yo me sentía seguro, no me sentía amenazado, no había cobros ni cosas de esas que se oyen por todos lados, ni nada de eso. Era gente más o menos afín o de los mismos tipos de personas, pero para la visita sí era una cosa espantosa. Mi familia tenía que estar allá a las 6 de la mañana para hacer la cola, poder entrar a las 8 de la mañana, y teníamos las días de visita igual que el sector 11, que es el de los mareros, y entonces hacían cola, porque los que estamos adentro son igualitos a los que vienen de visita, entonces igualitos los mareros que están en la cola son igual mareros. Entonces sí, muy difícil, eso me costaba mucho pensar que mi familia estaba ahí. Esa parte durísima, ya cuando entraban, ya, gracias a Dios, ya pasó. Pero sí era un sufrimiento tremendo. De ahí lo otro es que uno tiene que hacer el esfuerzo. O sea, en mi caso yo hacía un esfuerzo extraordinario por demostrarles que yo estaba bien. Entonces, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Nítido, buenísimo, estoy muy contento, que leí tal cosa, hice tal otra, que me vieran bien. Porque uno se queda ahí y sabe que está bien, pero la familia se va y se queda pensando. Entonces, si uno lo recibe deprimido, les va a causar un problemón de depresión a ellos. Entonces es cuestión de actitud, ¿verdad? De entender cuál es la realidad que uno está viviendo y plantearse la actitud. Por eso no me gustan esos eufemismos de que privado de libertad y cosas. No, uno está preso y está en el preventivo y ¿por qué no lo va a decir clara y abiertamente? Entonces, aceptarlo así. Conocí mucha gente en la cárcel que no lo aceptaba, que trataba como que no quería que su familia los visitara, que nadie los visitara, que no se enteraran que habían caído presos, por ejemplo, ¿verdad? Esa es una actitud que no es, en mi opinión, la adecuada. Así que afortunadamente tuvimos, por supuesto, sí, desagradable, pues no es nada agradable, cuatro motines donde nos gasearon, mataron a uno que cayó ahí al lado de nosotros. Sí era la prisión de verdad. Los siguientes 5 años los pasé en el Zavala, que es otra cosa distinta, ahí es una prisión de mínima seguridad, entonces ahí sí ya era relajado con la visita, tenían que caminar un buen pedazo, pero les caía bien, y sí era otro ambiente diferente, pero relato un poquito de eso ahí, y el tema de la actitud, pues sí, no solamente en la cárcel le he tenido siempre, ahora con la enfermedad, igual echar para adelante. ¿Qué le queda a uno? Porque ponerse uno a quejarse no sirve de nada.
No me voy a curar más rápido si me quejo. Mejor me río. ¿Qué le falta a Vivir Aguayo? Ya para cerrar este segmento. Tengo muchos planes. En la parte política estoy trabajando en el tema del abuso de la prisión preventiva. Porque ni modo, ¿verdad? Yo era una persona de alto perfil. Lo de los 9 años se volvió en los medios de comunicación y como que la gente sabe y está. Pero es un problema de más del 50% de los privados de libertad que están en prisión preventiva. Hay gente que tiene más de 9 años de estar en prisión preventiva. Y eso no hay derecho, eso es gravísimo. Hay un principio básico, pero básico para cualquier sistema de justicia, y es la presunción de inocencia. Si yo la puedo capturar a usted porque creo que hizo tal cosa, pero hasta que no se le demuestre, usted es inocente. Y vaya, está bien la prisión preventiva mientras hace la investigación. Entonces la ley lamentablemente no está clara. La ley dice que la prisión preventiva será por 6 meses prorrogables. Se entendería que son prorrogables 6 meses más, máximo 1 año. Así es como funciona en todas partes. En Honduras, no estamos hablando de países desarrollados, en Honduras, en otros países. Entonces estoy en esa causa, hablando con gente, con el Procurador de Derechos Humanos, con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, moviéndonos porque es un tema de todos. Es un abuso verdaderamente y se está usando como cortina de humo para las ineficiencias del Ministerio Público y del organismo judicial. Porque entonces qué fácil, el Ministerio Público la mete en prisión preventiva y el querellante al que usted ofendió ya está tranquilo y no lo presiona. Y nunca hacen nada, pues. Entonces no puede ser. Si usted estuviera con libertad condicionada, entonces ahí estaría el querellante en el Ministerio Público. ¿Por qué no presentan el escrito? ¿Por qué le rechazaron esto? Estaría reclamando, poniéndoles presión. Pero de esta manera ocultan sus ineficiencias y ahí tiene las cárceles abarrotadas de gente, ¿verdad? Totalmente. Entonces esa es una de las causas Me encanta políticas. su actitud, me encanta verlo hoy a los ojos y saber que podemos ver a través de sus ojos una historia que fue contada de mucha gente. Gracias por el espacio. Esperamos que ustedes que ven los contenidos de la revista Mujer de Negocios quieren comprar el libro. Hay mucha más historia todavía no contada, escrita. ¿Dónde están vendiendo el libro, Guay? El libro lo editó Sofos, está ahí a la orden de ustedes. Tienen un excelente sistema de distribución, se puede pedir por internet, así que no tienen que ir necesariamente a la tienda, aunque vale la pena, esa tienda es una belleza. Así que ahí en Sofos. Así que, por favor, si usted está ácido de la lectura y si igual y si no, descubra una historia contada desde otro punto de vista. Eduardo González, Guay, Tendiendo Puentes, que Dios lo bendiga y gracias por esta primicia para la revista. No, gracias a ustedes. Gracias a todos ahí por tener la paciencia.